tardes y bienvenidos de vuelta al noticiario Señal UC. Tal como comentamos con Alicia hace un momento, a partir del pasado 1 de octubre todos ya somos donantes, a menos claro que se declare lo contrario ante notaría, lo cual ha generado ciertas discrepancias. La nota al respecto es de Gabriela Letelier y Sergio Rojas. El 1 de octubre comenzó a regir la reforma a la ley de donante universal. Desde ese momento, quien no quiera dar sus órganos deberá declararlo ante notario. A través de esta modificación, se pretende aumentar el número de donantes, al crear un trámite independiente. Aún así, algunos señalan que este cambio legislativo no es suficiente para solucionar la escasez de donantes. Nosotros creemos que la cantidad de donantes y el hecho de aumentar el número de donantes efectivos se haga por ley, la verdad es que no creemos que la legislación solamente no es la solución. Otras políticas necesarias son capacitar al personal, recursos suficientes para obtener los órganos de un donante potencial y mejorar la captación de donantes potenciales. Asimismo, otra medida relevante es incentivar la conversación del tema en familia y la educación de niños y jóvenes, para que puedan tomar una decisión informada al cumplir la mayoría de edad. Hoy en día el rechazo a ser donante, es decir, mayores de 18 años que han dicho explícitamente que no quieren ser donantes, alcanza el 30% del total de jóvenes sobre 18 años en Chile. Eso es harto y va aumentando. Entonces yo creo que pasa mucho por el miedo al tema y ese miedo se fundamenta en la ignorancia y en el fondo del poco conocimiento que hay. Y también la poca difusión y poca educación en el tema. Yo creo que una manera positiva de incluir a los jóvenes es acercarlos a este tema. En nuestro país hay una gran diferencia entre los órganos requeridos y los recibidos. Esta brecha es aún más notoria si se compara con otros países sudamericanos. En Argentina existen 15 donantes por millón y en Uruguay son 20 donantes por millón. Si bien el Estado es el encargado de regular la donación y el Ministerio de Salud ha implementado medidas para mejorar este proceso, el número de donantes no ha aumentado sustancialmente. Al parecer, aún queda mucho para alcanzar la meta fijada, de 20 donantes por millón. Y tal como anunciamos en el primer bloque, vamos entonces con el debate moderado por Alicia Contreras respecto a la ley de donación universal. Muchas gracias, Vicente. Como ya adelantábamos en la sección anterior, el debate de hoy es sobre la reforma a la ley del donante universal. Para eso hoy tenemos a dos invitados. Primero tenemos a Rodrigo Pellanco. ¿Cómo está? Rodrigo es abogado de la Universidad Católica de Valparaíso y además magíster en Derecho Constitucional de la UC. Por otra parte tenemos a Mauricio Rivas. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? Mauricio es estudiante de último año de medicina y además forma parte de la agrupación estudiantil Sumate, la cual promueve y forma conciencia respecto al trasplante de órganos en Chile. Muchas gracias a los dos por venir. Muchas gracias por la invitación. Y lo primero que quiero es que me respondan la pregunta de la encuesta del día de hoy, con un sí o con un no. Ya. Entonces, ¿están de acuerdo con la reforma de la ley de donantes universal de órganos? No. ¿No? Sí. Ya, muy bien. La primera pregunta es para ti, Rodrigo. El cambio fundamental de esta ley es que todas las personas que no quieran ser donantes deben declararlo ante un notario y pagar por un trámite que puede llegar a costar 8.000 pesos. Sí. De acuerdo a esto, ¿hay derechos que puedan verse coartados tras esta reforma? El principal derecho coartado es la libertad de conciencia. Voy a ser lo más breve posible. Lo que pasa es que, digamos, yo tengo la libertad de decidir en base a mis más íntimas convicciones lo que quiero hacer con mi cuerpo. Esas convicciones pueden ser religiosas, filosóficas, morales, éticas, de cualquier tipo. Cuando la ley me dice que que la donación de órganos es obligatoria, está coartando esa libertad, está aplastando esa libertad, de hecho. Entonces, esta ley se pone en el caso de una persona promedio que vive en Santiago, que tenga cierta educación. Bueno, pero ¿qué pasa con las personas que no piensan igual que los legisladores? ¿Qué pasa con las personas que por determinadas convicciones religiosas, espirituales, raciales, incluso los mapuches, por ejemplo, pueden tener algún problema, se ven obligadas a entregar su cuerpo? Esa es mi opinión. Muchas gracias. Respecto a esto mismo, ¿no? Hay que destacar que desde la puesta en marcha de la ley, en 2010, hay 3,8 millones de personas que han declarado ser no donantes. Respecto a esto, Alejandro, ustedes como una agrupación que promueve el trasplante en Chile, ¿creen que esta medida efectivamente puede aumentar o disminuir esta cifra? Bueno, indudablemente que es súper difícil saber qué es lo que va a pasar en base a sus posiciones, no lo sabemos.
Nuestra opinión como grupo es que el espíritu de esta ley, independiente que, como dice el abogado, puede tener ciertas restricciones desde el punto de vista constitucional, es que aumente la cantidad de donantes efectivos a largo plazo. Ese es el espíritu de la ley y por lo tanto esa pregunta, su respuesta sería lógicamente lo que nosotros creemos que va a tender a aumentar el número de donantes en Chile. Al poner este, digamos, punto sobre la palestra, sobre la familia y sobre el individuo para que se converse y se debata al respecto. No podemos olvidar que acá estamos hablando de donación, un acto voluntario, pero podemos seguir hablando de donación cuando hay detrás una norma que establece que desde un principio uno es donante. Yo diría que no, porque la donación por esencia es gratuita y es voluntaria, sobre todo voluntaria. Esta ley primero te dice dos cosas. Primero, presume que tú eres donante. En segundo lugar, si tú no quieres ser donante, tienes que hacer un procedimiento extremadamente gravoso, ¿ya? Porque antes uno lo podía hacerlo ante el registro civil, municipio. Registro civil y municipio hay en todas partes del país. Notarías solamente en determinadas comunas de este país, primero. Pero además, si tú te atreves a decir que no, la ley te amenaza directamente. Usted pasa a segunda lista en materia de donación. Eso es una amenaza directa al derecho a la vida y al derecho a la integridad física de la persona. Eso no es gratis. No es, digamos, una cosa así, un detallito. No es gratis. Vamos a volver con eso en la próxima pregunta. Un argumento a favor de esto, de la reforma, y que ha sido formulado por médicos también, es que esta normativa acelera el proceso del trasplante, pues el momento en que se tiene que decidir si la persona es donante o no y preguntarle a la familia puede tomar mucho tiempo. Ustedes, como estudiantes de medicina, ¿están de acuerdo con esto? Más que como estudiante de medicina, como lo ha manifestado José Luis Rojas, que es el presidente de la Corporación Nacional de Trasplante, el tema de la donación con esta nueva ley no quita el rol de la familia en determinar últimamente, en el momento de la donación, si el individuo fallecido, ya sea por muerte cerebral o por otra causa, va a determinar siendo donante o no. Por lo tanto, no creo que esta ley acelere ese proceso, puesto que la opinión de los encargados de este asunto es que se siga preguntando a la familia. Eso no va a cambiar. Ya, perfecto. Y volviendo a lo que ya nos adelantó Rodrigo, respecto a la situación en que dos personas se encuentren en igualdad de situación para recibir un órgano, la ley dice que se favorece a los donantes por sobre los no donantes. ¿Es esto una medida justa? Partimos con este Rodrigo. No solamente no es injusta, sino que es inconstitucional. O sea, los redactores de esta ley, muchas personas que están a favor de los trasplantes dicen, no, pero usted no se preocupe, si esto es una norma, esto es una orientación, nadie va a aplicar esto. Pero las leyes se dictan para cumplirlas. Esta ley favorece que en una situación límite, yo estoy pensando particularmente en personas que no tienen la información necesaria para haber hecho el trámite, que no tienen los recursos para haber hecho, que están solas, porque ustedes saben que hay una lista, hay un mecanismo de exención en base a los familiares. Y si esa persona tiene un problema a la salud que requiere un trasplante, puede ser legítimamente dejada en segundo lugar por el médico, y el médico no va a violar ninguna norma. El derecho a la vida y el derecho a la integridad física no depende de si una persona es buena, mala, solidaria o insolidaria, nos pertenece a todos como personas, por el solo hecho de ser persona. Mauricio. Bueno, indudablemente que desde el punto de vista de la ley efectivamente dice que en un momento determinado que sea en igualdad de condiciones los individuos pueden ser priorizados de acuerdo a si son o no donantes, pasando el no donante a un segundo lugar. Eso es la teoría, puesto que en la práctica la posibilidad que ello ocurra es tan mínima que de hecho no ha ocurrido en el tiempo que lleva, digamos, en desarrollo el trasplante en Chile. Por lo tanto, en la práctica, lamentablemente, tenemos que decir como son, no, eso probablemente no va a ocurrir. Otro punto respecto a eso, el tema de que si un individuo es no donante, puede hacer o no a donación de órganos, a recibir un órgano él, eso ya está absolutamente zanjado y claramente sí. O sea, un tipo que, un individuo, una persona que declara con el proceso notarial que no quiere ser donante, eso no lo descarta para recibir un órgano. Así que... Perfecto. Muchas gracias a los dos por venir, por acompañarnos. ¿Puedo decir algo? Adelante. Lo que pasa es que, mira, con la ley anterior, que supuestamente era mucho más abierta que esta, el 80% de las donaciones emanan de hospitales públicos. O sea, no es tan, digamos, la ley, digamos, no es lo que hace la ley, no es tan gratuito, digamos, no es tan inocente. Bueno, muchas gracias a los dos por haber venido y por acompañarnos, y queremos finalizar este panel con los resultados de la encuesta del día de hoy. Los resultados son que el 61% sí está de acuerdo con que la donación de órganos sea automática y el 39% no está de acuerdo con que la ley sea, que la donación de órganos sea automática. Muchas gracias y volvemos contigo, Vicente.